El clan eligió a Chuck Norris como su víctima, sin saber que era una leyenda de las artes marciales. Suscríbete. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escribe en los comentarios. La noche había descendido sobre el bosque de pinos como una manta pesada, húmeda, que parecía atrapar cada sonido y engullir la poca luz que se atrevía a filtrarse. El aire era denso, saturado del aroma de la tierra mojada y de las agujas de pino que cubrían el suelo en un manto mullido. Entre los troncos altos y rectos, un banco de niebla se arrastraba abajo, abrazando la carretera como si quisiera impedir el paso a cualquier viajero. Los pocos ruidos que rompían el silencio eran distantes y breves. El ulular solitario de un búho, el crujir lejano de una rama bajo las patas de algún animal nocturno, el susurro casi imperceptible de hojas agitadas por una brisa ligera. A través de ese entorno en calma tensa, una estrecha carretera de 2 carriles se abría paso, su asfalto viejo y agrietado mostrando señales de abandono. En algunas grietas, pequeñas manchas de musgo habían empezado a colonizar el terreno, y en otras, hierbas obstinadas se asomaban, empujando hacia la luz. Los faros de un viejo pero impecablemente cuidado pick-up recortaban un túnel de claridad en medio de esa oscuridad. El vehículo avanzaba con un rumor constante, las ruedas siguiendo las curvas suaves del asfalto, iluminando por momentos los troncos plateados por la humedad, y en otros, sombras densas que parecían moverse con el viento. Dentro, Chuck Norris mantenía una mano firme en el volante y la otra descansando de forma relajada sobre la palanca de cambios. Vestía a su manera habitual cuando estaba fuera de servicio. Unos vaqueros desgastados, una camisa de algodón clara con las mangas remangadas hasta los codos y una chaqueta ligera que lo protegía del fresco nocturno. Sus botas de cuero, viejas y curtidas, descansaban firmes sobre los pedales. Detrás de él, en el asiento, una bolsa con un par de mudas, artículos personales y un cuaderno de notas que solía llevar consigo. Venía de una reunión en el salón de veteranos, donde la conversación se había prolongado más de lo previsto. Los más jóvenes le habían pedido consejos sobre rutinas de entrenamiento, sobre cómo mantener la disciplina, sobre la mentalidad que le había permitido superar combates, tanto dentro de un ring como en lugares mucho menos controlados. Había respondido con la serenidad y la autoridad tranquila de quien no hablaba de teorías, sino de experiencias vividas y sobrevividas. La carretera estaba húmeda por una llovizna reciente, y los limpiaparabrisas, en un ritmo perezoso, apartaban de vez en cuando pequeñas gotas que se acumulaban en el cristal. En su cabeza, Chuck mantenía siempre un nivel de alerta que jamás bajaba del todo. Era una costumbre formada a lo largo de décadas. El mundo para él siempre podía cambiar en cuestión de segundos, y dejar de prestar atención equivalía a invitar al desastre. Por eso, cuando un destello anaranjado apareció más adelante, no lo tomó a la ligera. No era la luz blanca y constante de otro vehículo que viniera en sentido contrario. Era irregular, danzante, como si algo ardiera al aire libre. Frunció ligeramente el ceño, disminuyendo la velocidad sin brusquedad. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto se volvió más grave y lento. El resplandor por un momento desapareció al girar la carretera hacia la izquierda, ocultándose detrás de un grupo denso de troncos. Al reaparecer, Chuck notó que no se trataba de un solo punto de luz, sino de varios, y no se movían de manera sincronizada, sino con leves variaciones, como manos humanas sosteniendo algo vivo y cambiante. Antorchas. No podían ser bengalas. El color era demasiado cálido, y había un humo denso que se dispersaba lentamente hacia el cielo oscuro.
El aire traía ahora un olor inconfundible, humo mezclado con el toque acre de tela quemada y resina. Eso no pertenecía a una fogata de campamento. Bajó un poco más la velocidad hasta que la camioneta avanzaba apenas al paso de un hombre caminando. En el silencio comenzó a llegarle algo más. Un murmullo rítmico, voces graves que parecían responderse entre sí. No había risas ni el bullicio relajado de gente reunida para charlar. Era un tono más oscuro, más intencionado, cargado de una convicción que pocas veces significaba algo bueno en mitad de un bosque por la noche. Chuck llevó el vehículo suavemente hacia el arcén cubierto de hierba, sintiendo el leve crujido de la grava bajo las ruedas. El motor siguió encendido un instante, vibrando en el aire quieto, y luego lo apagó con un giro rápido de muñeca. El silencio resultante fue casi abrupto, como si todo a su alrededor hubiera detenido el aliento. Permaneció unos segundos dentro, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra más densa, escuchando cómo las voces se volvían un poco más claras. Entonces abrió la puerta, cuidando que el cierre no produjera un golpe, y salió al exterior. La niebla baja se arremolinó alrededor de sus botas mientras cruzaba la zanja poco profunda junto a la carretera y se internaba entre los árboles. Avanzaba con pasos medidos, deliberados, cuidando cada apoyo. El suelo estaba blando por la humedad, lo que amortiguaba aún más cualquier sonido de sus pisadas, pero él igualmente evitaba pisar ramas sueltas. Su respiración era regular, y cada inhalación traía consigo el olor del humo, más fuerte a cada metro. El viento, apenas perceptible, venía hacia él, lo que significaba que estaba acercándose en la dirección correcta. De forma casi instintiva, iba memorizando el terreno, donde había raíces sobresalientes, pequeños claros o zonas de sombra más profunda bajo ramas bajas. Cualquier detalle podría convertirse en cobertura o ruta de escape. El resplandor naranja se hacía más intenso, proyectando ya un débil tinte sobre el tronco de algunos árboles cercanos. Se detuvo antes de llegar a la luz plena. Se agachó ligeramente, adoptando una postura baja para no ser detectado con facilidad. Entre dos troncos gruesos vislumbró un espacio abierto, una explanada natural en la que la tierra estaba despejada de vegetación alta, cubierta en cambio por hierba corta y húmeda. En el centro, un grupo de figuras se alzaba en semicírculo alrededor de una estructura de madera improvisada, algo así como un pequeño estrado tosco. Las ropas blancas largas y los capirotes puntiagudos que les cubrían la cabeza no dejaban lugar a dudas. Los antorchas que sostenían iluminaban el lugar con un brillo oscilante, lanzando sombras distorsionadas que se estiraban y retorcían sobre el suelo y los troncos cercanos. El líder, claramente identificable por una franja oscura en su capucha, portaba una antorcha más alta que las demás en una mano y un pesado garrote en la otra. La disposición de los hombres, la solemnidad tensa de sus movimientos y la naturaleza del símbolo que vestían revelaban que aquello no era un simple encuentro fortuito. Chuck permaneció en silencio, observando. Contó mentalmente 8, tal vez 9 hombres, uno de ellos con una cadena enrollada al hombro, otro con algo que reflejaba la luz a la altura de la cadera, probablemente un cuchillo. El resto sujetaba sus antorchas con firmeza, su postura transmitiendo la confianza arrogante de quien se siente respaldado por el número y la oscuridad. No dio un paso más. Sabía que cada segundo que pasara observando le daría más información, y que el momento de mostrarse vendría por sí solo. En ese instante, uno de los encapuchados en el borde del semicírculo giró la cabeza y lo vio.
Hubo un leve sobresalto en su postura, y la antorcha que empuñaba se inclinó en dirección a la sombra donde Chuck se mantenía. El resplandor iluminó brevemente su silueta, proyectando su sombra larga y fina detrás de él. El líder giró para mirar. Las voces que antes entonaban un canto grave se apagaron, hasta que el único sonido que quedó fue el crepitar de las llamas y el siseo ocasional de la resina ardiendo. La voz del hombre con la franja oscura se alzó con un tono profundo, resonante, cargado de un falso aire campechano que no ocultaba la hostilidad. Vaya, vaya, miren lo que se nos ha metido en el bosque, dijo. Parece que tenemos visita, muchachos. Los hombres se movieron apenas, cerrando el semicírculo un poco más. Chuck entonces dio un paso hacia la luz, lo suficiente para que pudieran verlo bien. No dijo nada aún. Se mantuvo erguido, con una calma que contrastaba con el calor y la agitación que emanaban de las antorchas. Los ojos ocultos tras la tela lo midieron de arriba abajo. El líder sonrió de una forma que no tenía humor, y con un leve movimiento de su garrote, ordenó: «Rodéenlo». Los hombres comenzaron a desplazarse, sus botas rozando la hierba húmeda, buscando formar un círculo. No se cerraron del todo, dejando todavía un espacio abierto, pero la intención era clara. Chuck no se movió hacia atrás. Sus ojos se desplazaban lentamente de uno a otro, leyendo la tensión en sus hombros, la respiración, el modo en que las llamas temblaban en sus manos. En el aire flotaba una electricidad silenciosa. El bosque, a su alrededor, parecía contener el aliento. Chuck, sin apartar la vista del líder, habló por primera vez, su voz tranquila, casi baja, pero cortando el espacio como un filo. ¿Están seguros de que quieren hacer esto? Algunos intercambiaron miradas con una vacilación fugaz, pero ninguno retrocedió. El líder dio un paso al frente, con la antorcha levantada, y dijo: «No tienes idea de dónde estás, forastero, ni de con quién te estás metiendo». Chuck ladeó apenas la cabeza, respondiendo con el mismo tono neutro: «Sé lo suficiente». Esa respuesta, tan medida, tan alejada de la fanfarronería o el miedo, pareció introducir una grieta invisible en su seguridad. En esa grieta se empezaba a gestar algo que, muy pronto, cambiaría el equilibrio de la noche. El silencio que siguió a las palabras de Chuck parecía tener peso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso entre los árboles y la hierba húmeda. La luz de las antorchas dibujaba figuras inquietas en la niebla baja que reptaba alrededor de las botas de los hombres, proyectando sombras alargadas que se movían como espectros sobre el suelo. Los ojos ocultos detrás de las capuchas puntiagudas lo observaban con una mezcla de curiosidad y cálculo, como si trataran de decidir si aquel intruso era una amenaza, una presa fácil o simplemente un error que podían corregir en cuestión de segundos. El líder, erguido sobre el pequeño estrado improvisado, inclinó apenas la cabeza, midiendo cada centímetro de la postura de Chuck. Había algo en ese hombre que no encajaba con la imagen de un perdido o de un curioso imprudente. Su calma no parecía impostada, sus hombros no mostraban rigidez, y sus manos, aunque relajadas, se encontraban en un ángulo que solo adoptan quienes están listos para moverse en cualquier dirección. La estructura de madera crujió levemente bajo el peso del líder, cuando dio un paso adelante, acercándose lo suficiente para que el resplandor de su antorcha pintara de naranja la mitad del rostro de Chuck. Desde esa distancia, la tela blanca de la capucha con la franja oscura se movía apenas con la brisa, y la madera del garrote que llevaba en la otra mano brillaba con un leve barniz,
probablemente recién preparado para resistir golpes sin astillarse. A su alrededor, los hombres mantenían la formación de semicírculo, aunque la tensión en sus posturas delataba un impulso latente de cerrarlo por completo. El portador de la cadena, situado un poco más a la derecha, giraba lentamente el metal entre sus manos, haciendo que los eslabones tintinearan con un sonido grave, casi amenazante, mientras el que llevaba el brillo en la cadera mantenía su mano cerca del objeto, el reflejo del fuego revelando que era efectivamente un cuchillo largo. Chuck no rompió el contacto visual con el líder, pero su atención periférica absorbía cada detalle. La forma en que uno de los hombres, más joven y delgado, apretaba la antorcha con tanta fuerza que sus nudillos formaban bultos visibles bajo la tela. El modo en que otro, de complexión pesada, alternaba el peso de un pie al otro, como si buscara el momento exacto para lanzarse. La respiración irregular de un tercero que, a pesar de intentar parecer impasible, exhalaba con más fuerza de lo necesario, traicionando nerviosismo. Eran esas pequeñas grietas las que hablaban más alto que las palabras o los símbolos bordados en sus túnicas. El líder habló de nuevo, esta vez con un tono más bajo pero cargado de intención, como si cada sílaba buscara afianzar su autoridad frente a los suyos. Dijo que en esos parajes las personas sabían respetar el territorio, que quienes entraban sin permiso aprendían rápido por qué no se repetía el error. El murmullo de aprobación que se levantó entre los encapuchados fue breve, apenas un eco de la afirmación, pero suficiente para que el círculo se tensara. Chuck, en cambio, dejó que un segundo de silencio cayera antes de responder, su voz firme y sin elevarse. No hubo amenaza explícita en sus palabras, pero la seguridad con la que las pronunció hizo que algunos intercambiaran miradas rápidas, como buscando confirmación en el rostro del líder. La noche parecía observar la escena. En la copa de los pinos, una ráfaga de viento breve agitó las ramas, y el crepitar de las antorchas se intensificó, enviando chispas al aire. Ese movimiento de luces y sombras hacía que las figuras parecieran más grandes y deformadas, y en ese juego visual, Chuck detectó algo. En los huecos entre los cuerpos, la luz no penetraba del todo, creando bolsillos de oscuridad que podrían ser útiles si la situación se tornaba física. El líder dio otro paso hacia adelante, y con un gesto de su garrote indicó a los hombres que se desplazaran, cerrando más el círculo. El tintineo de la cadena se volvió más rápido, como un reloj que se acelera antes de marcar una hora decisiva. El hombre del cuchillo flexionó las rodillas, bajando ligeramente su centro de gravedad. Chuck mantuvo la calma, pero en su interior cada músculo se afinaba, listo para convertir cualquier apertura en ventaja. La formación del grupo no era perfecta. Había un leve desfase en el lado izquierdo, donde dos hombres parecían menos seguros, y otro en el derecho, donde el portador de la antorcha más cercana a Chuck mantenía una distancia incómoda, tal vez por prudencia. Saber leer esos detalles era como conocer el mapa de un territorio antes de entrar en él. El líder habló otra vez, preguntando si Chuck sabía qué le pasaba a quienes se metían en lugares que no les pertenecían. La respuesta de Chuck fue corta, con una calma que no coincidía con el ambiente cargado de tensión. Dijo que todo dependía de quién los estuviera esperando. La frase, sencilla en apariencia, se instaló en el aire como una declaración de hecho, no de intención. El murmullo que siguió fue distinto al anterior. Ya no era un coro uniforme de aprobación, sino un murmullo fragmentado, donde la mitad parecía buscar reafirmar la intimidación
y la otra mitad procesaba lo que acababa de oír. Chuck aprovechó ese instante de leve dispersión para medir de nuevo las distancias. El portador de la cadena se había colocado apenas medio paso más cerca, y el hombre del cuchillo, aunque seguía quieto, había cambiado el ángulo de su pie delantero, señal clara de que estaba listo para impulsarse. El líder, mientras tanto, giraba levemente la muñeca que sostenía el garrote, un gesto casi imperceptible que podría ser un simple ajuste o la señal de un ataque inminente. La humedad de la noche parecía condensarse en la piel, y la niebla baja se enroscaba alrededor de las piernas de todos, como si intentara enlentecer los movimientos. El fuego proyectaba destellos sobre los bordes metálicos de la cadena y el cuchillo, creando flashes de luz que podían cegar brevemente a quien no supiera anticiparlos. Chuck estaba acostumbrado a calcular esas variables. Sabía cuándo un reflejo podría ser usado como distracción y cuándo era simplemente un efecto del azar. En su mente, la situación ya se estaba desarrollando en varios escenarios posibles. Si el de la cadena atacaba primero, el más lógico era desviar el golpe y usar su impulso contra él. Si el del cuchillo se movía antes, el espacio reducido exigía neutralizarlo rápido para evitar que los demás se sintieran envalentonados. El líder dio una orden seca, sin gritar, pero con la claridad de quien está acostumbrado a que lo obedezcan sin réplica. El grupo, como un solo cuerpo, dio un paso más hacia adentro. La luz de las antorchas se volvió más intensa sobre el rostro de Chuck, revelando la firmeza en su mirada. Era un momento de suspensión, el tipo de instante en que el tiempo parece dilatarse, donde la tensión no se rompe aún, pero todo en el ambiente anuncia que está a punto de hacerlo. En lo alto, un pájaro nocturno lanzó un grito corto y se alejó volando, como si supiera que el suelo bajo esas copas estaba a punto de presenciar algo más que un simple enfrentamiento verbal. En la postura de los encapuchados había todavía un barniz de seguridad, pero bajo él empezaban a aparecer señales de impaciencia. El delgado, con la antorcha temblando apenas, se lamió los labios secos. El corpulento del lado opuesto apretó los puños, y el de la cadena, incapaz de estar quieto, hizo un giro más amplio con los eslabones, el sonido chocando contra el murmullo de la noche. Chuck, con un tono que parecía más un consejo que una advertencia, dijo que se estaban acercando demasiado y que él no lo haría. No alzó la voz, pero el mensaje atravesó el espacio y llegó a todos. Ese tipo de seguridad, tan distante de la agresividad, era desconcertante para quienes esperaban encontrar miedo o resistencia ruidosa. El líder se irguió al máximo, alzando la antorcha como si fuera un estandarte. La luz lamió los bordes de su capucha y bajó hasta el garrote, que ahora sostenía en un ángulo más ofensivo. Su mirada, oculta pero palpable, se fijó en Chuck con una intensidad que pretendía medirlo por última vez antes de dar el paso final. El aire parecía haberse espesado en la pequeña explanada, y la distancia entre cada figura se había reducido al mínimo. Todo estaba preparado para que un simple gesto rompiera la barrera invisible que mantenía a ambos lados en una tensa contención. Chuck sabía que ese gesto estaba a segundos de llegar y que cuando lo hiciera, el control de la situación podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El silencio en el claro se rompió con un único sonido metálico, breve y seco, el chasquido de la cadena al tensarse en la mano de su portador. Fue un movimiento mínimo, casi casual para un observador distraído, pero Chuck lo había estado esperando desde que puso el primer pie entre los árboles. El líder apenas inclinó la cabeza. Un gesto tan sutil que bien podría pasar por un ajuste de postura,
pero que en realidad fue la señal que todos entendieron. El hombre de la cadena avanzó de golpe, impulsado por la adrenalina y la falsa certeza de que la superioridad numérica bastaría para dominar a un solo hombre. El metal giró en el aire, describiendo un arco que buscaba envolver el hombro y el brazo de Chuck, inmovilizarlo y tirar de él hacia los demás. Pero Chuck no se movió como una presa que trata de apartarse. Dejó que el golpe se acercara hasta el último instante, y entonces, con un movimiento seco y medido, levantó el antebrazo izquierdo y desvió la trayectoria de la cadena hacia el suelo, usando su fuerza contra sí misma. El impacto contra la tierra húmeda soltó una pequeña nube de barro y hojas secas. Antes de que el atacante pudiera recuperar el control, Chuck giró sobre su propio eje y descargó una patada corta y contundente contra sus costillas. El sonido fue sordo, más sentido que oído, y el encapuchado soltó un gruñido de dolor mientras la cadena se le escapaba de los dedos. Retrocedió tambaleante, encorvado y con la respiración entrecortada. No hubo tiempo para que el resto procesara lo ocurrido. Desde el flanco izquierdo, un hombre con antorcha se abalanzó sobre Chuck, alzando la llama en un arco amplio, buscando obligarlo a retroceder o al menos a cubrirse el rostro. El movimiento, aunque amenazante, carecía de técnica. Chuck se inclinó hacia adelante, entrando bajo el recorrido de la antorcha, y con un golpe ascendente de su mano derecha, impactó en el antebrazo del atacante. El dolor le arrancó un grito breve, y la antorcha voló de sus manos, cayendo sobre la hierba húmeda, donde chisporroteó antes de apagarse. En ese sector del círculo, la oscuridad se cerró de inmediato, creando un hueco que los otros miraron con duda. Chuck se deslizó hacia esa sombra, desapareciendo de la vista directa de varios de ellos durante un segundo, que resultó suficiente. Desde la penumbra salió de nuevo, esta vez para golpear con el codo en la clavícula a otro portador de antorcha que se había acercado demasiado sin advertirlo. El impacto fue preciso, hundiéndose en el punto exacto donde el hueso y el nervio se encuentran. El hombre perdió el equilibrio y cayó de rodillas, soltando la antorcha que, en su descenso, dejó un rastro de chispas antes de quedar inerte. El círculo se rompió en 2 puntos y por primera vez el grupo perdió la simetría que le daba fuerza. El líder no se movió de inmediato. Observaba, calibrando la reacción de Chuck, buscando una debilidad. Cuando finalmente dio un paso al frente, lo hizo con un ritmo distinto al de sus hombres. Su avance era controlado, y sus ojos, ocultos bajo la tela, parecían fijos en el centro de gravedad de Chuck, no en su rostro. Levantó el garrote y lo probó en el aire, como quien mide el peso antes de usarlo. Chuck lo recibió con una postura baja, las rodillas flexionadas y el torso relajado, listo para absorber y redirigir la fuerza en lugar de oponerse de forma rígida. El primer intercambio fue un barrido rápido del garrote, dirigido a las piernas. Chuck retrocedió medio paso, dejando que la madera pasara a escasos centímetros de su espinilla, y luego dio un paso lateral para evitar el golpe de retorno que venía por arriba. El líder tenía mejor control de su arma que los demás, pero cada movimiento que hacía quedaba registrado en la memoria de Chuck. La ligera apertura de sus hombros antes de un golpe descendente, la forma en que giraba la cadera para ganar potencia. Pequeñas señales que, acumuladas, servían para predecir y neutralizar. Detrás del líder, los demás intentaban reorganizarse. El del cuchillo no se había movido todavía, pero la tensión en su cuerpo indicaba que esperaba un momento de distracción para lanzarse. El corpulento del extremo derecho levantó su antorcha en un gesto que era más para mantener distancia que para atacar,
y el de la cadena, aún doblado por el golpe recibido, se apoyaba en una rodilla tratando de recuperar aire. Chuck sabía que el orden de los ataques sería crucial. Si neutralizaba a los más impulsivos primero, los demás perderían cohesión. El líder lanzó un segundo ataque, esta vez directo al torso. Chuck bloqueó con ambos antebrazos, sintiendo la vibración de la madera contra sus huesos, y aprovechó el contacto para agarrar el garrote cerca de la empuñadura. Un tirón seco y un giro rápido bastaron para arrancárselo de las manos. El líder retrocedió un paso, y Chuck, sin dudar, hizo girar el arma en su propia mano para probar el equilibrio. Luego, con un golpe medido, lo usó para golpear la cadera del hombre, forzándolo a doblarse ligeramente. El resto del grupo vaciló. Algunos miraron al líder como esperando la orden de continuar. Otros parecían medir la distancia hasta el borde del claro, evaluando una retirada. Chuck no les dio esa oportunidad de decidir cómodamente. Avanzó un paso y con un rápido movimiento de muñeca, lanzó un golpe horizontal que obligó a dos de ellos a retroceder juntos, chocando entre sí. El espacio creado rompió de nuevo la formación, dejando a Chuck en una posición donde podía girar sobre su eje y cubrir cualquier dirección. La noche, que hasta entonces había contenido su respiración, pareció exhalar. El crujido de una rama en la distancia, el ulular breve de un ave nocturna y el chisporroteo de las antorchas eran los únicos sonidos que acompañaban la tensión. Chuck mantenía la mirada en constante movimiento, sus pies firmes sobre el suelo húmedo, preparado para que el siguiente ataque, inevitable, llegara desde cualquier punto. Sabía que aún no había visto lo peor de ellos, pero también que el primer golpe ya estaba dado, y en ese momento el control empezaba a inclinarse a su favor. El garrote que Chuck había arrebatado al líder seguía caliente en sus manos, no por el fuego, sino por la energía del enfrentamiento. Lo sostenía con naturalidad, como si hubiera sido suyo desde el principio, sintiendo el equilibrio de la madera y el punto exacto en el que el peso se distribuía para golpear con precisión. El líder, privado de su arma, retrocedió un paso con la espalda recta y la respiración fuerte, tratando de que su gente no leyera en ese movimiento la verdad. El control del claro ya no le pertenecía por completo. Chuck avanzó un paso, sin apresurarse, y la tensión en el semicírculo restante aumentó. Los encapuchados que quedaban de pie buscaban instintivamente cubrir los huecos que habían aparecido en la formación, pero ya no lo hacían con la confianza inicial, sino con movimientos más erráticos, miradas rápidas hacia los flancos y hacia el líder que no conseguía recomponer el orden. Uno de los hombres, el que había intentado golpearlo con una antorcha antes y había salido indemne, reunió el valor para lanzarse de nuevo. Venía por el lado izquierdo, donde la oscuridad era más densa tras la caída de las antorchas, confiando en que la penumbra ocultaría su avance. Chuck lo sintió antes de verlo. Escuchó la respiración acelerada y el roce del pie contra la hierba húmeda. Giró sobre sí mismo y levantó el garrote en diagonal, interceptando el ataque a medio camino. El impacto fue breve, un golpe seco en el antebrazo que hizo que la antorcha cayera de nuevo. Antes de que el atacante pudiera reaccionar, Chuck dio un paso adelante y lo empujó con el hombro, lanzándolo contra otro encapuchado que intentaba cerrar el espacio. Ambos tropezaron y la formación se resquebrajó un poco más. El líder, consciente de que la cohesión se estaba perdiendo, intentó aprovechar la distracción para acercarse por el frente. Había bajado el centro de gravedad y sus manos se cerraban en puños, listo para golpear sin arma. Chuck lo recibió con una finta. Movió el garrote como si fuera a atacar alto, y en el último instante
lo bajó hacia la pierna del hombre. El golpe dio de lleno en la parte exterior de la rodilla, provocando un tambaleo. Con un giro de muñeca, Chuck dejó que el extremo opuesto del garrote ascendiera rápido, golpeando con precisión el costado del líder. El aire escapó de sus pulmones en un gruñido apagado, y la figura encapuchada retrocedió, inclinándose apenas. El ambiente del claro cambió en ese momento. La seguridad que había sostenido a los encapuchados desde el inicio se empezó a desvanecer. Algunos intercambiaban miradas indecisas, como si se preguntaran si valía la pena seguir. Chuck percibió esa vacilación y la utilizó. Dio 2 pasos hacia adelante, entrando en el espacio que antes controlaban ellos, y comenzó a moverse en un círculo más pequeño, obligándolos a retroceder para mantener la distancia. En ese movimiento controlado, iba aislando a cada uno, haciendo que sus números fueran menos relevantes. La cadena de mando invisible que había guiado sus movimientos al principio estaba rota. Uno de los encapuchados más jóvenes intentó acercarse por detrás. Chuck lo detectó por el cambio de ritmo en el sonido de las pisadas. En un instante, giró sobre el talón y lo recibió con el codo, impactando en el centro del pecho. El golpe, medido pero contundente, lo dejó sin aire y lo dobló hacia adelante, momento que Chuck aprovechó para tomarlo por la tela de la túnica y lanzarlo hacia el suelo, apartándolo de la línea de combate. Otro, más corpulento, intentó embestirlo usando su peso como arma, pero Chuck dio un paso lateral, dejándolo pasar, y con el mango del garrote le golpeó la espalda baja, provocando que cayera de rodillas. El líder, pese a todo, trató de mantener la compostura. Su respiración era más pesada, pero sus movimientos seguían calculados. Intentó un ataque directo, buscando golpear a Chuck en el rostro con el puño cerrado. Chuck lo bloqueó con el antebrazo y respondió con un golpe ascendente del garrote bajo el mentón, lo justo para desorientarlo sin causarle una lesión grave. Esa fue la primera vez que el líder titubeó de forma visible, y ese instante fue visto por todos. La moral del grupo se resintió. La escena en el claro se había transformado. Las antorchas que quedaban encendidas parpadeaban más débiles, algunas a punto de apagarse. La niebla parecía más espesa, absorbiendo parte de la luz y dejando sombras más profundas. Chuck, en medio, controlaba no solo el espacio físico, sino también el ritmo del enfrentamiento. Sabía que en peleas como esa, ganar el tiempo y la mente del oponente era tan importante como derribarlo físicamente. Se movía sin prisa, con cada paso midiendo la distancia y cada golpe teniendo un objetivo claro: reducir la capacidad de los demás para seguir luchando y aumentar su desconfianza en la victoria. Uno de los hombres del borde derecho, quizá impulsado por la desesperación, intentó atacar con un cuchillo largo, la hoja brillando apenas con el reflejo del fuego. Chuck lo vio venir y giró el cuerpo para que el golpe pasara de largo. Con la mano libre sujetó la muñeca del atacante y en un movimiento fluido lo hizo girar, torciendo el brazo hasta que el cuchillo cayó al suelo. Lo empujó lejos con un golpe de pie controlado en la cadera, evitando que pudiera recuperar el arma. El líder, viendo caer a otro de los suyos, apretó los puños, pero no se lanzó de inmediato. Quizá empezaba a comprender que cada intento directo solo servía para exhibir más su vulnerabilidad. Chuck, sin embargo, no le dio tiempo a rearmar una estrategia. Avanzó hacia él y con el garrote le golpeó suavemente en el pecho, lo suficiente para obligarlo a retroceder un paso más. La expresión del líder, aunque oculta bajo la tela, se adivinaba tensa. En ese punto, la ruptura del círculo era total,
Ya no había formación, solo hombres separados, algunos retrocediendo hacia la sombra, otros manteniéndose cerca por inercia. Chuck permaneció en el centro del claro, respirando de forma uniforme, su postura firme pero relajada. No necesitaba decir nada. La imagen de un hombre solo, rodeado de adversarios que ya no se atrevían a atacarlo coordinadamente, hablaba por sí misma. El combate todavía no había terminado, pero en lo esencial, la victoria ya estaba inclinada de su lado. El aire en el claro estaba saturado de humo y humedad. Las antorchas que aún permanecían encendidas vacilaban, su luz intermitente pintando destellos sobre los pliegues de las túnicas blancas y los rostros cubiertos. El silencio que había caído tras la ruptura de la formación era distinto al que existía antes de que todo comenzara. Ya no era un silencio expectante, sino uno pesado, marcado por la respiración agitada de los hombres que quedaban en pie y los gemidos bajos de los que yacían en el suelo, intentando recuperarse del golpe o del miedo. Chuck permanecía en el centro, inmóvil, con el garrote todavía en la mano, aunque ya no lo sostenía en posición de ataque. Su mirada recorría cada uno de los rostros ocultos, deteniéndose lo suficiente como para que cada hombre sintiera que ese escrutinio iba dirigido solo a él. No había prisa en sus gestos ni la menor señal de fatiga. Era como si el tiempo trabajara para él y no al revés. El líder, todavía doblado ligeramente por el último golpe recibido, levantó la cabeza y trató de recuperar la compostura. Sin embargo, su respiración seguía entrecortada y la tela de su túnica estaba húmeda en el pecho, marcada por el sudor y el esfuerzo. Los demás lo miraban con una mezcla de expectativa y duda, como si de él dependiera un milagro que devolviera el control que habían perdido. Chuck dio un paso hacia él, no para atacar, sino para acortar la distancia de forma que el gesto se sintiera como un peso adicional sobre los hombros del hombre. Con voz baja, clara y sin necesidad de alzarla, pronunció una sola frase. Tuviste la oportunidad de irte, no la habrá una segunda. El líder no respondió. Apenas un gruñido salió de su garganta, y su mirada, oculta tras la capucha, se apartó un instante antes de volver a encontrar la de Chuck. Ese momento bastó para que la tensión se desinflara del todo. Los hombres que aún sostenían antorchas comenzaron a bajarlas. Los que no tenían armas en la mano dieron pequeños pasos hacia atrás, como si el simple acto de ganar espacio los acercara de nuevo a la seguridad del bosque. No hubo una orden formal de retirada, pero sí un movimiento lento, casi sincronizado, de alejamiento. Chuck permaneció inmóvil, observándolos retroceder, sin seguirlos ni presionarlos. Sabía que en ese tipo de retirada el orgullo iba herido, y acorralar más a hombres en esa condición podía hacer que la desesperación los empujara a una última acción peligrosa. La niebla baja volvió a ocupar el suelo del claro, deslizándose alrededor de las botas y cubriendo los restos de antorchas apagadas que yacían sobre la hierba húmeda. En el borde de la arboleda, uno de los encapuchados miró hacia atrás, como si quisiera asegurarse de que Chuck no lo seguía. La figura solitaria que se mantenía en el centro, de pie, con la calma de quien ha decidido cuándo termina una pelea, era suficiente para borrar cualquier impulso de revancha inmediata. El líder fue el último en moverse. Se incorporó despacio, sin dar la espalda por completo, y retrocedió hasta perderse entre las sombras de los pinos. El sonido de las pisadas, amortiguado por el suelo blando, se fue apagando hasta que el claro quedó otra vez en silencio. Chuck inspiró profundamente, llenando sus pulmones del aire frío y húmedo que ya no traía consigo el olor de la tensión, sino el de la tierra y la resina.
Bajó el garrote y lo dejó caer sobre la hierba, alejándose de él como quien deja atrás algo que ya no tiene utilidad. Antes de dar el primer paso hacia la salida, miró alrededor. El bosque estaba quieto, como si hubiera esperado ese momento para reanudar su propio ritmo. A lo lejos, una rama crujió bajo el peso de algún animal, y el ulular lejano de un búho volvió a escucharse, marcando el regreso de la normalidad. El camino de regreso hacia la carretera lo hizo sin prisa, cruzando el límite de árboles con la misma cautela con la que había entrado. Cuando emergió de nuevo a la cinta de asfalto, la silueta de su camioneta estaba allí, solitaria, con el brillo apagado del rocío cubriendo el capó. Subió al vehículo, cerró la puerta con suavidad y encendió el motor. Los faros iluminaron la línea de árboles, pero no revelaron movimiento alguno. Durante unos segundos permaneció allí, con las manos en el volante, antes de girar y tomar la carretera en dirección al pueblo. Las luces dispersas del lugar aparecieron después de varios kilómetros. Era tarde y la mayoría de las casas estaban apagadas, salvo por alguna ventana donde se adivinaban sombras moviéndose tras las cortinas. En una esquina, un viejo letrero de neón parpadeaba sobre la entrada de un diner que todavía estaba abierto. Chuck pasó de largo, sin detenerse. El motel estaba al final de la calle principal, una hilera baja de habitaciones con pintura desgastada y luces exteriores que zumbaban levemente. Aparcó en el mismo lugar de siempre, con la vista despejada hacia la carretera. Bajó del vehículo y, antes de entrar en la habitación, recorrió con la mirada el aparcamiento vacío y las sombras que proyectaban los postes de luz. Dentro, el aire estaba fresco y olía a madera vieja y limpiador barato. Cerró la puerta con el cerrojo y se sentó en la silla junto a la ventana. Afuera, el silencio del pueblo era distinto al del bosque. Menos profundo, pero más vigilante, como si las paredes y los callejones guardaran secretos que preferían no salir a la luz. Chuck abrió su bolsa y sacó un cuaderno pequeño y gastado. Pasó las páginas hasta encontrar una en blanco y escribió una sola línea. Algunos enemigos se rompen cuando los enfrentas. Otros comienzan a planear cómo volver. Cerró el cuaderno y lo devolvió a su sitio. Pasaron unos minutos en los que el único sonido era el zumbido del refrigerador viejo y el leve tic-tac de un reloj en la pared. Entonces, alguien llamó a la puerta. Fue un golpe suave, casi cortés, que contrastaba con el recuerdo reciente de los sonidos en el claro. Chuck se levantó sin hacer ruido y se acercó al ojo de la cerradura. Del otro lado, bajo el halo amarillento de la luz exterior, estaba el sheriff Dalton, un hombre robusto, con el sombrero calado y las manos metidas en el cinturón. Su expresión era difícil de leer en el vidrio distorsionado. Chuck abrió la puerta lo justo para quedar frente a frente. Dalton lo observó un momento antes de hablar. Su voz era baja pero clara. Hemos oído cosas sobre ti y sobre una reunión en el bosque. Chuck lo miró sin parpadear, dejando que el silencio fuera su primera respuesta. Luego dijo, con un tono que no admitía discusión, sea lo que sea que hayas oído, ya terminó. Lo mejor es dejarlo así. El sheriff sostuvo su mirada unos segundos, como evaluando el peso de esas palabras, y luego asintió con un leve movimiento de cabeza. Lo tendré en cuenta, murmuró, antes de girarse y alejarse por el aparcamiento, sus botas crujiendo sobre la grava. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el silencio recuperó la habitación. Chuck sabía que esa conversación no era un cierre, sino apenas un aplazamiento. Los rumores viajarían rápido, y la humillación sufrida por el grupo en el claro no se borraría con facilidad.
Sin embargo, por ahora, la noche le pertenecía. Afuera el viento comenzaba a cambiar de dirección, trayendo consigo un leve olor a lluvia, y en algún lugar distante un perro ladró 2 veces antes de volver a callar. Chuck se apoyó en la silla, con los ojos entrecerrados, dejando que su cuerpo descansara mientras su mente permanecía alerta. El combate había terminado, pero la historia que se había tejido esa noche apenas empezaba a propagarse. La mañana llegó sin que Chuck hubiera cerrado los ojos más que unos minutos, y aún así no sintió el cansancio como una carga. La luz gris del amanecer se filtraba tímida por las cortinas de la habitación del motel, trazando líneas pálidas sobre el suelo y la mesa junto a la ventana. Desde la silla en la que había pasado gran parte de la noche, observaba cómo el pueblo se desperezaba lentamente. Un camión de reparto avanzando por la calle principal, el humo saliendo de alguna chimenea aislada, y las primeras figuras caminando rumbo a sus trabajos. Aun con la tranquilidad aparente de esa rutina matinal, había en el aire algo distinto, una tensión que no se disipaba del todo. Sabía que lo que ocurrió en el bosque ya estaba corriendo de boca en boca, y que en las casas, en los cafés y en los talleres, la historia estaba tomando formas distintas según quien la contara. Algunos la adornarían con exageraciones, otros la reducirían a un simple altercado, pero en todos los casos el resultado sería el mismo. Más ojos puestos sobre él. Salió al exterior con la misma calma metódica de siempre. El asfalto del aparcamiento todavía estaba húmedo por el rocío, y el aire fresco de la mañana traía consigo un olor a tierra revuelta y pino. Su camioneta estaba tal como la había dejado, pero se tomó unos segundos para observar a su alrededor antes de abrir la puerta. Un hábito tan arraigado como respirar. Recorrió con la mirada los bordes del edificio, el límite donde la sombra de un poste de luz se fundía con la esquina del almacén de la gasolinera contigua, y el tramo de carretera que se extendía en línea recta hasta perderse entre los árboles lejanos. No vio nada fuera de lugar, pero no por ello relajó su atención. A media mañana, mientras revisaba la presión de las ruedas en el aparcamiento, escuchó el sonido característico de un coche de patrulla acercándose. Levantó la vista y vio de nuevo al sheriff Dalton. El vehículo se detuvo despacio y el motor quedó en silencio antes de que el hombre bajara. Traía la gorra calada y el gesto más serio que la noche anterior. Se aproximó sin prisa, deteniéndose a unos pasos de distancia. «No van a hacer ruido por un tiempo», dijo, como si esa fuera una buena noticia. Luego, con un tono más grave, añadió, «Pero has removido un avispero. Ese tipo de gente no tolera la vergüenza». Chuck no respondió de inmediato. Se agachó para terminar de ajustar la válvula de la rueda y solo entonces se incorporó para mirarlo de frente. «La vergüenza fue lo menos que se ganaron», contestó, con una firmeza tranquila que no dejaba lugar a debate. Dalton lo observó. Movió la cabeza como quien reconoce la inutilidad de insistir, y regresó a su coche sin añadir nada más. El resto del día transcurrió sin incidentes visibles, pero Chuck notó señales sutiles de que lo estaban observando. En la cafetería donde entró a tomar café, un joven con gorra se quedó mirándolo por encima de la taza, apartando la vista solo cuando sus miradas se cruzaron. Al caminar por la acera, sintió como desde un callejón cercano se cerraba el chasquido de un teléfono, el eco metálico del cierre plegable interrumpiendo el murmullo de la calle. No eran acciones abiertamente hostiles, pero revelaban que la historia en torno a él ya estaba en movimiento. No le molestaba. Había aprendido hace mucho que el ruido previo a un nuevo enfrentamiento podía durar días o meses, y que precipitarse para responder era darle ventaja al otro.
Al caer la noche, sintió la necesidad de alejarse del centro y conducir hacia los límites del condado. Tomó una carretera secundaria que serpenteaba entre campos abiertos y colinas bajas, con la luna alta iluminando el paisaje de un modo casi irreal. El aire estaba limpio, impregnado del olor a heno recién cortado, y la carretera apenas tenía tráfico. Tras recorrer varios kilómetros, se detuvo en lo alto de una elevación que ofrecía una vista amplia hacia el horizonte. Allí, en la distancia, una delgada columna de humo ascendía lentamente contra el cielo nocturno. No tardó en reconocer su origen, el claro en el bosque. No sabía si el fuego lo habían encendido para borrar pruebas, como una señal ritual, o simplemente para tratar de quemar el recuerdo de lo ocurrido, pero no le sorprendió. Para él, no era más que ceniza arrastrada por el viento. Otro intento inútil de enterrar lo que había pasado. Permaneció un buen rato apoyado contra el capó de la camioneta, mirando cómo el humo se disipaba hasta desaparecer. Detrás de él, el suave crujir de la hierba seca anunció el paso de un ciervo que, al advertir su presencia, giró hacia el bosque sin hacer ruido. Era un recordatorio de que, al margen de las tensiones humanas, la naturaleza seguía su curso, reclamando los espacios y cubriendo las huellas de los hombres. Con el tiempo, el claro se llenaría de hierba nueva, y en primavera quizá nadie podría imaginar que allí se había librado un combate. Cuando regresó al motel, el aparcamiento estaba más oscuro que de costumbre. Una de las luces exteriores había dejado de funcionar, y el extremo más alejado estaba envuelto en sombra. Lo notó de inmediato, marcando en su mente los puntos donde alguien podría permanecer oculto sin ser visto desde la entrada. Caminó a paso normal, sin aparentar alerta, pero cada sentido estaba en tensión. No escuchó pasos ni respiración cercana, y la puerta de su habitación se abrió con normalidad. Una vez dentro, cerró y echó el cerrojo, pero no se apartó de la ventana. Corrió la cortina apenas lo suficiente para vigilar el exterior, esperando algún movimiento. Nada cambió. El lugar permaneció quieto, como si la oscuridad fuera un manto uniforme. Se recostó en la cama, pero el descanso real era esquivo. En su mente giraban pensamientos antiguos, lecciones aprendidas en zonas de conflicto y calles olvidadas. El odio era siempre el mismo. Cambiaba el idioma, cambiaba el uniforme, pero en el fondo no era más que miedo disfrazado de poder. Aquellos hombres no eran distintos. Su ritual, sus símbolos, sus antorchas. Todo servía para reforzar una ilusión que se rompía al primer enfrentamiento con alguien que no se amedrentara. Y lo más probable era que, lejos de aceptarlo, se atrincheraran más en esa ilusión. Al amanecer del día siguiente, el cielo estaba despejado, pero una brisa suave traía un olor a lluvia lejana. Chuck decidió que era momento de moverse. No porque temiera por su seguridad inmediata, sino porque entendía que quedarse demasiado tiempo en un lugar donde se habían roto equilibrios podía convertirse en un ancla innecesaria. Guardó sus pocas pertenencias en la bolsa, dejó la llave en el mostrador de la recepción y saludó con un leve gesto a la encargada, que le devolvió la mirada con una mezcla de respeto y curiosidad. Condujo sin tomar la carretera principal. Prefirió un camino secundario que se abría entre campos verdes y cercas de madera. Pasó junto a una iglesia vieja con la pintura descascarada y un pequeño cementerio de lápidas inclinadas por el tiempo. Más adelante, una sección de cerca recién reparada contrastaba con la madera envejecida del resto, como una cicatriz clara en la piel del paisaje. La vida en apariencia continuaba con normalidad, ajena a las historias que se tejían más cerca de las sombras.
En el espejo retrovisor, el pueblo se fue haciendo más pequeño hasta desaparecer. El horizonte se abría y la carretera se extendía como una promesa de otros lugares y otras noches. Chuck sabía que en algún momento, en otro sitio, encontraría hombres distintos con la misma arrogancia, convencidos de que su número y su fuerza les daban derecho a imponerse. Y sabía que, llegado ese momento, estaría listo. En su interior, la calma que lo acompañaba no era la de la pasividad, sino la certeza de que, si se olvidaban de lo que había ocurrido en aquel claro, él podría recordárselo. Detrás quedaba el bosque, ahora silencioso, sus cenizas ya dispersas por el viento. Adelante, solo la carretera y la seguridad de que siempre habría alguien dispuesto a probar su suerte contra el hombre equivocado. Y cuando eso pasara, como aquella noche entre los pinos, Chuck Norris estaría allí para responder. Si te ha gustado esta historia, suscríbete ahora para no perderte las próximas y descubre ya los demás vídeos que te van a dejar sin aliento. Compártelo con tus amigos y sorpréndelos con lo que pasó aquí.